efectiva para muchas personas. Entonces, pues sin más preámbulos, quiero cederle la palabra al doctor Edgar porque mi admiración total en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha aprendido, y no solo en aprender, sino en tener la disposición de enseñarnos y darse el tiempo, porque sé que es una persona bien ocupada, pero darse el tiempo de enseñarnos a cada uno de nosotros para que tengamos todo más sencillo. Entonces, si tienes dónde apuntar, si tienes una agenda, en este momento comienza a escribir y a tomar nota, y si estás por primera vez, ponle toda tu atención, porque esto es, como decía mi padre, oro molido. Entonces, bienvenido, doctor Edgar. Adelante con la sesión. Gracias, Andreita, muy amable, y a la audiencia también es un placer para mí y honor que me dan de estar aquí en esta noche compartiendo con ustedes tema de salud, como decía Andreita, importante. La preocupación de nosotros, el personal de salud, debe ser siempre la preocupación por realmente no ofrecerle a nuestros pacientes tratamientos curativos, tratamientos paliativos, sino primordialmente ofrecerle promoción, o sea, los pilares que tiene la salud: promoción, prevención, tratamiento y curación. Y es realmente el objetivo que nosotros queremos impartir con la audiencia, que debemos promocionar nuestra salud, debemos prevenir nuestra salud y hacer de ella un tesoro valioso, que realmente es lo que tenemos y es con lo que contamos. Nuestra salud es el patrimonio mayor que tenemos. Alguien decía que la salud es el activo más valioso de cualquier economía. Y eso es cierto. Si nosotros tenemos salud, si desarrollamos y conseguimos un buen estado de salud, nuestra economía mejora, nuestro círculo mejora, y aún nuestro cuerpo y nuestra vitalidad y nuestra energía, aún nuestra misma apariencia mejora. Entonces, valga traer a colación este término de que es el mejor activo que tiene cualquier economía. Y yo diría que es el mejor activo que tiene nuestro cuerpo. Entonces, vamos a iniciar en esta noche, y como el título lo tenemos, entendiendo el síndrome metabólico, y vemos lo importante que es el síndrome metabólico como una amenaza silenciosa de la salud. Y no decimos vamos a manejar, vamos a tratar, vamos a ver si podemos controlar. Estamos diciendo soluciones efectivas para el síndrome metabólico. Esto es un término que realmente nos debe confortar y nos debe impulsar a que realmente hay una solución para este síndrome metabólico. Cuando decimos... Sí. Mi doc, antes de que sigas con la sesión, una sola cosita súper importante. Las preguntas que tengamos el día de hoy las pueden ir colocando en el chat, para al final de la sesión, cuando el doc termine de hablar, van a ser resueltas en orden, en cómo las vayan escribiendo. Entonces, ya, ese era el último detalle que les quería decir. Adelante ya con toda, doc. Gracias, Andreita, gracias. Amenaza silenciosa para la salud. El síndrome metabólico, como vamos a desarrollar y vamos a estudiar, no duele. Entonces, por tal razón, el síndrome metabólico, le estamos diciendo en esta noche, amenaza silenciosa para la salud. Porque si el síndrome metabólico doliera, evitaríamos llegar a tantos extremos de enfermedades crónicas degenerativas que hoy en día para nosotros son vitales, y realmente nos están llenando las instituciones, los hospitales, los centros hospitalarios de tanta persona que llega ya en un estado de postración crónica, porque realmente como no duele, va silenciosamente haciendo efecto en nuestras células,
en nuestros órganos y van lesionando, van produciendo daño poco a poco, progresivamente, y cuando ya este síndrome realmente presenta síntomas, que ya hay dolor, que ya hay algo que nos da la alerta, generalmente muchas de las patologías o enfermedades que padecemos actualmente en el siglo XXI y que padecen mucho de nuestros vecinos, de nuestra sociedad, ya es bastante tarde a veces, que realmente ya muchas veces podemos hacer poco o no podemos hacer casi nada frente a estas enfermedades crónicas. El síndrome metabólico se considera como un grupo de trastornos que, unidos a determinadas patologías, determinadas enfermedades, desencadenan en un daño que ya puede ser una enfermedad coronaria, puede ser una diabetes mellitus descompensada, puede ser una hipertensión, puede ser un hipotiroidismo, puede ser unos trastornos hepáticos, como vamos a desarrollar algunas patologías, dentro de ellas algunas, porque realmente sería hablar de una cantidad de enfermedades que tendríamos que hacer aquí un compendio de medicina interna para poder hablar de todas, pero hemos escogido algunas para llevar a cabo y que estudiemos realmente cómo se presenta esto y cómo va afectando nuestra sociedad. Un síndrome metabólico asociado a un estrés oxidativo, como decíamos, asociado a una diabetes mellitus, que es parte de ese síndrome metabólico, vemos que lleva tantas enfermedades catastróficas, tantas alteraciones a nivel de nuestros órganos vitales, como son riñón, dando una insuficiencia renal, corazón, dando cardiopatías, insuficiencias cardíacas, cerebro, llevándonos a un evento cerebrovascular, o lo que comúnmente se conoce en el medio como una trombosis, trastornos a nivel de los miembros inferiores, como son arteriopatías, alteraciones vasculares de miembros inferiores, produciendo limitaciones, claudicaciones intermitentes, o sea, los dolores para desplazarnos, movilizándonos, y también a nivel de la glándula hepática, produciendo muchos trastornos metabólicos, alteraciones de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, de las bilirrubinas, a nivel de vesícula, disfunción del metabolismo de la bilis para hacer la emulsificación de las grasas, que son realmente los productos que nos producen o que nos elaboran energía a través de una mitocondria, que es el motor que nos da esa energía para llevar a cabo una actividad. Igualmente para la transformación de carbohidratos en glucosa, de la cual el cuerpo o el organismo va a tener como reserva para el funcionamiento del cerebro y de múltiples órganos vitales en nosotros. Entonces, haciendo una referencia, una síntesis de lo que es el síndrome metabólico y lo que podemos abarcar, vamos a iniciar hablando algo continuado sobre este tema. Y surge una pregunta o un interrogante. ¿Sabías que el síndrome metabólico y el estrés oxidativo asociados a diabetes mal controladas nos conllevan a complicaciones crónicas, enfermedades crónicas degenerativas y, de paso, en ocasiones a la muerte? Es importante, un tema importante que nos debe llamar la atención. Como decía, esta enfermedad, este síndrome no duele, va lentamente progresando, y aquí vale la expresión de que les hable de que hay dos procesos en las enfermedades, que es un proceso inflamatorio agudo, que es el proceso en que tú sientes el dolor, tuviste un trauma, tuviste un golpe, tuviste un accidente,
y hay dolor inmediato. ¿Y tú qué haces? Recurres de una vez a buscar analgésicos, antiinflamatorios, a colocar compresas, lo que te haga calmar el dolor y mejorar la situación de momento, porque hay una inflamación aguda. Entonces, pero la que nos interesa es la inflamación crónica, que es la que no duele, es la que no se siente, es la que va progresando lentamente y la que va degenerando nuestros órganos. Esa es la inflamación crónica y ese es lo que te quiero llamar la atención en esta noche sobre ese síndrome metabólico y sobre esas inflamaciones crónicas que van progresando hasta degenerar nuestros órganos y llevarnos a limitaciones sin capacidad. Síndrome metabólico. Síndrome metabólico, entonces, es importante tener en cuenta que tenemos un sistema de microcirculación. Si ustedes ven la gráfica a nivel de microcirculación, es extenso este campo de microcirculación. Yo diría que abarca de un 80 a un 90% de nuestro cuerpo. Los microcapilares lo tenemos en todas partes. Si ustedes se dan cuenta, en el cuerpo está diseminado a través de todo el cuerpo hasta el punto que se considera que el sistema circulatorio tiene un recorrido, lo conforman 100.000 kilómetros. Si extendiéramos todos estos microcapilares, tendríamos una extensión de unos 100.000 kilómetros, que eso nos equivaldría a 2 veces y media la circunferencia terrestre. Entonces, es llamativo, es importante esta dimensión que tenemos nosotros, porque a través de los microcapilares es donde nosotros fluye nuestra sangre, hay el intercambio de CO2 y el oxígeno, hay el aporte de nutrientes, van circulando las células sanguíneas, glóbulos rojos, llevando hemoglobina, llevando oxígeno a las células, proveyendo el oxígeno a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal y a nivel de todos nuestros órganos para hacer el intercambio, sacar el CO2 y aportar el oxígeno, ya que estos microcapilares son bastante permeables y permiten este intercambio para que se dejen los nutrientes y se tomen los desechos o los residuos que quedan en nuestros cuerpos, que serían las toxinas que necesitan ser eliminadas, que serían las que nos llevan a la acumulación de radicales libres y de paso nos llevarían también a oxidar la célula y producir el daño celular. Y es como vemos que por lo que una circulación, una mala o una deficiente circulación, ¿qué va a producir en nuestro cuerpo? Va a producir una baja de energía. ¿Dónde va a producir esa baja de energía? Fundamentalmente en un motorcito que tenemos nosotros, si entendemos que nuestro cuerpo está conformado por millones de células, trillones de células. Cada célula tiene dentro de ellas, tiene unos organelos, tiene un motorcito que es el termorregulador de todos nuestros órganos, que se llama mitocondria. En ese motorcito encontramos muchos como retículo endoplasmático, lisosomas, ribosomas, lisosomas. Encontramos también para la producción de la energía, debe ingresar allí a través de un ciclo que es el ciclo de Krebs para hacer la combustión o hacer el metabolismo del ATP, transformar el ADP en ATP, que es el que nos conlleva a producción de energía a nivel de la mitocondria y generar una corriente o una digamos, energía suficiente para que nuestro cerebro esté bien cubierto, nuestro hígado esté bien cubierto, vesícula esté protegida, corazón esté protegido, riñón esté protegido. Si tenemos una interrupción de este metabolismo de la energía, vamos a tener daño a nivel celular. Yo comparo esto como cuando hay un cortocircuito. Hay un corto en la energía de la luz.
se nos puede fundir en el momento de que llega un volumen alto, un flujo alto de energía, se pueden producir, fundir esto electrodoméstico. En lo mismo pasa en nuestros órganos. Esa mitocondria debe estar generando día a día, minuto a minuto, hora tras hora, energía para que mantenga la vitalidad de nuestros órganos. Y entonces esa energía es la que realmente nos da mucha salud, nos da la forma de cómo desplazarnos, de cómo tener esa vivencia diaria y esa salud acorde a lo que requerimos. Otro aspecto importante es el exceso de oxidación celular. El exceso de oxidación celular tiene que ver con la acumulación de radicales libres. Radicales libres, se oxida la célula y se produce un estrés oxidativo. Al producirse el estrés oxidativo se van dañando las células, se van degenerando las células, se van oxidando y podemos ver las etapas, cómo pueden evolucionar la etapa. Por hablar algo práctico, en la piel vemos cómo la piel va envejeciendo, cómo se va acartonando, cómo se va deteriorando, va produciendo deshidratación, pero esto debido a los radicales libres que nosotros vamos acumulando a través del tiempo, a través de la combustión de los alimentos, a través de la combustión de fármacos, el medio ambiente, intoxicaciones, pesticidas, fungicidas y todo lo que tenemos en el medio ambiente, el mismo medio biomasa, el que tenemos ambiental, y esto nos va degenerando y nos va haciendo una progresión en la parte cronobiológica de nosotros. Así como va dando la apariencia de envejecimiento la parte externa en la piel, que se ve deshidratada, se ve como ajada, igualmente se van deteriorando los órganos internos, se va dañando esa mitocondria que es la que mantiene la vitalidad, mantiene la energía y se va menoscabando todos los órganos nuestros, van envejeciendo, van en proceso de deceso y es cuando llegamos a producir una inflamación crónica. En ese momento una inflamación crónica que les decía es la que nos debe llamar la atención, que es la que no duele, la que no da síntomas. Esta inflamación crónica es la que va degenerando progresivamente en nosotros y va a producir una inflamación bastante extensa en nuestros órganos que puede afectar desde nuestro cerebro, nuestro páncreas, nuestro hígado, riñón y en síntesis generalmente todo el cuerpo, hasta producir una alteración multisistémica y una falla orgánica multisistémica que nos puede llevar al deceso o a la muerte. Entonces, por eso es importante vigilar y tener en cuenta esta inflamación crónica, porque esta inflamación crónica es la importante en este momento, ya que, como les digo, no hay sintomatología aparentemente, pero posteriormente puede presentar la sintomatología, que es cuando ya entonces consideramos que sería el origen de todos los problemas de salud, una degeneración crónica, va dando otra enfermedad, otros síntomas van apareciendo de pronto escalonadamente y no nos damos cuenta, pero a través del tiempo nuestro organismo se va intoxicando cada vez más y se va deteriorando. Y empezamos, como les decía, empezamos a hablar de algunas enfermedades dentro de algunas de las otras o algunas más importantes, no dejando de lado de que van a haber otras enfermedades o hay otras enfermedades que son importantes de tener en cuenta, pero vamos a mencionar algunas que son mucho más comunes y a diario se presentan más en nosotros en la vida diaria. Y queremos empezar con las enfermedades biliar. Una enfermedad biliar es la enfermedad que afecta los conductos biliares, vesícula biliar y puede también estar involucrada el transporte de la bilis. Es importante esto
y es una enfermedad que encuadra dentro del síndrome metabólico, encuadra dentro de la enfermedad secundaria a un daño mitocondrial. Anteriormente hablábamos poco de daño mitocondrial. La medicina actual, la medicina reciente, se está haciendo mucho énfasis en la medicina mitocondrial, ya que se considera que es la mayor causa de casi toda, por no decir todas las enfermedades, que hay un daño mitocondrial y es el que nos genera la deficiencia en el órgano. Entonces, esta afección a nivel de vías biliares se puede producir ya sea por un mal metabolismo de la función directamente involucrado, el hígado, que hace parte de este conjunto biliar, la producción excesiva de colesterol y la deficiencia en cuanto a la bilis o el aporte suficiente de bilis, que es el que hace la emulsificación de las grasas para que no haya remanentes y para que haya la absorción necesaria en nuestro cuerpo. Si hay exceso de colesterol que se fabrica por el hígado y no podemos controlar ese exceso, inicialmente cuando son pequeñas partículas de grasa y pequeñas partículas de otros componentes, conjuntamente con la bilis que van a la vesícula, se pueden depositar y esto puede producir inicialmente por decirlo así, una sintomatología de una enfermedad que se llama barro biliar. Es como cuando, digamos, se conjuga la bilis y colesterol que no puede ser emulsificado suficientemente y se empieza como a colocar viscoso y este barro biliar puede llegar a obstruir una vía biliar importante y puede producir una inflamación de los conductos biliares, conllevando a una colecistitis o en su defecto, si es ya mucho más el proceso de mayor cantidad de acumulación de colesteroles y no la suficiente emulsificación de ello, se puede llegar a petrificar, convirtiéndose en unas piedras realmente que son piedras como tales, y ya es cuando tenemos un problema de cálculos en la vesícula. Esto lo conocemos como una colelitiasis también en el término médico o en la parte de medicina interna, se conoce como una colelitiasis, es la acumulación de gran cantidad de piedras dentro de la vesícula y que si estas se desplazan de vesícula, generalmente cuando están en vesícula, muchas veces una persona puede vivir con estos cálculos allí y no presentar síntomas. Pero cuando ya hay desplazamiento, hay salida de vesícula, pueden ir al conducto cístico y producir allí una obstrucción, una inflamación, que es cuando hablamos de una colecistitis, obstrucción del cístico. Si va al colédoco, entonces podemos estar frente a una inflamación y una alteración que se llama coledocolitiasis. Si va ya a otros sitios, que puede ser el conducto de Wilson, la ampolla de Vater, que ya estamos directamente a nivel de hígado y a nivel de la vesícula biliar, nos puede dar otras alteraciones que puede ser una alteración totalmente a nivel, podríamos llamar una colangitis, una inflamación, que puede haber una sobreinfección, se puede producir procesos febriles, porque esto al estar allí obstruyendo puede haber una contaminación, pueden llegar colonias de bacterias e infectar y producirnos un efecto inflamatorio e infeccioso, y es lo que podríamos conocer como una colangitis. Factores para su desarrollo. Entonces tenemos factores para desarrollo, tenemos la herencia. En familiares puede haber herencia de familiares cercanos de primer grado que hayan tenido problemas de vesícula, inflamación de la vesícula, cálculos en la vesícula, y podemos nosotros también desarrollar esto por parte hereditaria de nuestra familia. La edad,
edad generalmente debería ser entre los 30 a 40 años, pero en días estamos viendo que se está presentando en personas más jóvenes. Inclusive es que se ha dado casos en personas adolescentes, niños, ya con problemas de colelitiasis por los malos hábitos, por el proceso bioquímico no bien desarrollado a nivel de hígado y de las enzimas y todo lo que debe desarrollarse. Además también otro factor sería la obesidad, acumulación de grasa centrípeta, grasa abdominal que no se digiere normalmente y puede presentar acumulación y conllevar al exceso de grasa, de colesterol, de triglicéridos, colesterol LDL, o sea, el colesterol de baja densidad, que no son barridos y se pueden acumular y nos pueden producir este tipo de cálculos. Alteraciones gastrointestinales, la no absorción suficiente, la alteración a nivel gastrointestinal, nuestra microbiota mal preparada, una microbiota no suficiente ni eficiente que puedan hacer la degradación de estos elementos grasos y se van a acumular y nos van a formar los cálculos. Otro puede ser medicamentos, ya que muchos medicamentos tienen eliminación a través de vía hepática, entre otras causas. Hablando de edad o de grupo etario, es más común en el sexo femenino que en el masculino. Un porcentaje mayor en mujeres que en hombres, pero no quiere decir que solamente sean las mujeres que presenten estos síntomas o esta enfermedad, pero tiene mayor prevalencia en el sexo femenino. En cuanto a la enfermedad biliar, vamos a ver síntomas. Los síntomas que podemos ver en la enfermedad biliar, inicialmente, si hay una obstrucción significativa de los conductos cístico, colédoco, Wilson u otro conducto, lo que podemos ver es que se obstruye y vamos a tener no el drenaje suficiente de la bilis ni de la bilirrubina, de los pigmentos, y estos pigmentos nos van a dar un tinte ictérico, o sea, un tinte amarillento que se puede presentar en las conjuntivas, se puede presentar en las manos, se puede presentar en la piel, mucosa de la boca y otros tipos de mucosas. Vamos a notar este tinte ictérico que es en el que dicen el paciente se ve como amarillito, como un pollito. Eso es los casos de una obstrucción severa, una obstrucción casi que total. Pérdida, dolor abdominal. El dolor abdominal generalmente se va a dar o es clásico de darse en la parte del hemiabdomen derecho, debajo del reborde costal, ya que tenemos allí la glándula hepática y esta vesícula está por debajo del hígado. Entonces vamos a tener dolor allí y cuando nosotros hacemos un examen clínico o un examen físico, que el paciente que nos llega quejándose de dolor a nivel abdominal y de la parte derecha, cuando hacemos nosotros una valoración en el examen físico, encontramos un punto que se llama Murphy positivo, que es un punto en gatillo como doloroso, que al hacer nosotros la palpación o colocar nuestros dedos por debajo del reborde costal, el paciente se va a quejar de dolor. Y si nosotros hacemos que haga una inspiración profunda y luego expire, cuando el paciente va haciendo expiración, el dolor se aumenta más, porque es como una defensa abdominal involuntaria que el paciente presenta por el dolor en ese punto gatillo que se llama el punto de Murphy positivo. Puede tener también pérdida del apetito y, desde lógico, si hay pérdida del apetito va a haber pérdida de peso. Puede haber fiebre y escalofríos. Esto en el caso que les hablaba cuando hay una obstrucción significativa, que hay una una infección bacteriana, una inflamación significativa, nos puede dar un cuadro febril. Orina colúrica, entonces es la orina a raíz de los pigmentos que no se eliminan o que se están saliendo a nivel
que no están siendo eliminados y que está drenando, se van a dar estos pigmentos que van a dar la coloración en la orina, que sería como una orina, muchos dicen color como Coca-Cola, se llama colúrica o una orina oscura. Esas grasas alcohólicas, entonces va a haber, como no se emulsifica la grasa suficiente, la que se elimine va a salir de posiciones grasosas que de pronto se van a notar como de flotantes en el agua, como la grasa, y van a perder su color. En vez de ser color carmelito, color cafecito, van a tener un color prácticamente pálido, como sin color. Por eso se habla de heces alcohólicas. Y hablando ya entrando en las enfermedades que pudiera generar este tipo de alteración a nivel vesicular, tenemos la colecistitis, de las que ya le había hablado, que es inflamación directamente de la vesícula biliar, y la pancreatitis si ya hay una obstrucción significativa a nivel de la ampolla de Vater, y complicación también por estrechez, y mayormente si hay una alteración o una obstrucción directamente a nivel del esfínter de Oddi. Ya pasando a otra enfermedad que tiene que ver también con degeneración o como base de síndrome metabólico, podemos empezar a hablar del hígado. Y hablando del hígado, ustedes me dirán, es un conjunto, porque el hígado está allí, al lado está el páncreas y debajo está la vesícula. Sí, por eso he traído este tema, porque es un conjunto de que es importante en el metabolismo de nosotros, de carbohidratos, de proteínas, de aminoácidos, de grasas, para el buen funcionamiento y para la parte energética celular nuestra. Entonces, hablando del hígado, tenemos que es un órgano que se considera el órgano de mayor tamaño dentro de nuestro cuerpo y que su peso aproximado es de 1.500 gramos. Más de 500 funciones vitales, o sea, si ustedes se darán cuenta, más de 500 funciones bioquímicas, reacciones enzimáticas, reacciones metabólicas que cumple el hígado, que si hay un mal funcionamiento hepático, ya podemos imaginarlo, la gravedad y la magnitud que tenemos nosotros en las enfermedades que podemos tener a raíz de alteración de las mitocondrias que se encuentran en el hígado. Ya lo vimos anteriormente con respecto a la vesícula biliar y a los cálculos. Producción de colesterol y proteínas especiales, importante. Conversión del exceso de glucosa en glucógeno. Entonces, es importante esto porque de la fórmula que vamos a hablar tiene que ver mucho con este funcionamiento de la conversión del exceso de glucosa en glucógeno. ¿Qué hace? La función es que cuando él requiere, lleva la cantidad de glucosa, convirtiéndolo en glucógeno y acumulándolo o depositándolo, teniéndolo como reserva en el hígado, como glucógeno, y posteriormente, si se requiere, ya puede hacer una acción o un efecto. Eso sería el efecto anabólico, convirtiendo glucosa en glucógeno y llevándolo al hígado para la reserva, y luego haciendo un efecto catabólico, que es sacando el glucógeno y convirtiéndolo nuevamente en glucosa a través de la gluconeogénesis para proveer la energía suficiente al cuerpo. Esa es una función importante del hígado, además de otras, como la conversión también conversión de amonio tóxico en urea, regulación de la coagulación sanguínea. Entonces, ahí tenemos la importancia de los factores de coagulación. Esta glándula es importante e interviene mucho en los factores de coagulación. Así que si tenemos una alteración hepática, vamos a tener alteración en factores de coagulación, vamos a tener dificultad para hacer ese proceso
que es importante para nosotros en nuestra microcirculación. Producción de factores de inmunidad, importante. La parte inmunológica también nos las provee a través de todo lo que puede, del metabolismo que se hace a nivel de esa glándula hepática. De paso, es el órgano que tiene la propiedad, el único órgano de nuestro cuerpo que tiene la propiedad de regenerarse. Así que si hay daño en una porción de esto, en alguno de los lóbulos, al hacer recesión, él puede nuevamente tomar la forma completa hepática, porque es la única glándula que tiene el poder de regenerarse. Y pasando del hígado, ya vamos a mirar otras alteraciones que tiene que ver con la glándula hepática y hablaremos de las hepatitis. Tenemos hepatitis de tipo virales y en este caso el Ministerio de Salud las agrupa en afecciones causadas por virus del grupo A, del grupo B, grupo C, grupo D y grupo E. La inflamación del hígado es un proceso crónico que va conllevando a las alteraciones, en este caso, por cualquier tipo de tipo de hepatitis que nos pueden afectar la glándula hepática. Y vamos a ver en cuanto a las vías de transmisión de los tipos A y E, que son las hepatitis benignas. Entonces, es muy fácil que la podamos adquirir cualquiera de nosotros, porque es por ingesta de alimentos contaminados, aguas no potables, bebidas contaminadas, tóxicos y malos hábitos higiénicos, como ir al baño, hacer deposiciones, no hay lavado de manos y nosotros contaminarnos con las mismas heces fecales nuestras o heces fecales de alguien que tenga este tipo de hepatitis. Llamamos que es la tipo hepatitis benigna, que es la que pasa prácticamente sola, es la que su médico anteriormente le decía coma cuajada, coma helado, y muchas de estas, la mayoría, pasan solas sin ninguna complicación. Pero tenemos otros tipos y otras vías de transmisión de otras patologías frecuentes, como es la B, la C y la D, que son de gran importancia para nosotros, principalmente por contacto de sangre o fluidos. Sangres o fluidos son las que pueden infectarnos a nosotros, llámese sangre, llámese elementos cortopunzantes infectados con el paciente que tenga la enfermedad, secreciones vaginales como semen, fluidos vaginales en el contacto o relación sexual. Este tipo de transmisión es la forma como se pueden adquirir este tipo de hepatitis. También puede ser de madre a hijo durante el nacimiento. Por eso es que a una madre en su gestación se le hace tomas de antígenos de hepatitis para ver si esta madre tiene el contagio con la hepatitis, para que no sea transmitido a su bebé, como se le hace el del virus de la inmunodeficiencia, como se le hace serología y otras, para verificar que la madre está en buen estado. Compartir objetos, higiene personal. Bueno, ya puede ser elementos cortopunzantes, tijeras, corta uñas, etcétera, etcétera. Las relaciones sexuales, procedimientos de tatuajes, manicure, pedicure, elementos que no están estériles, y compartir agujas o jeringas. Entonces, es importante esto. Gente que usa tipo de drogas, que se inyectan la droga, si tienen un objeto de esto contaminado con un paciente con este tipo de hepatitis B o C o D, se lo puede estar inoculando él mismo al utilizar estos elementos para inyectarse drogas alucinógenas. Hepatitis y los síntomas. Entonces, en los síntomas puede presentar fiebre, puede haber ictericia, o sea, la parte amarilla o que se torna amarilla de la piel
ojos y mucosas, puede haber dolor abdominal, puede haber la coluria, que ya le dije que es la orina que cambia de color, un color Coca-Cola, un color oscuro, heces alcohólicas, blanquecinas que pierden su color normal, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, dolor en articulaciones, y el diagnóstico de cualquier tipo de esta hepatitis se hace mediante exámenes de laboratorios. Entonces puede ser en los casos de antígenos para hepatitis, antígeno de superficie de hepatitis B, y otros tipos de exámenes que se pueden hacer para detectar el tipo de hepatitis con el que puede estar cursando el paciente. Complicaciones de estas hepatitis. Entonces, el tipo B y C son las que normalmente tienden a cronicidad, o sea, van a progresar en la medida del tiempo que el paciente no se ha descubierto, que el paciente no se ha diagnosticado, y va a seguir progresando hasta el punto de llegar a hacer alteraciones directamente en la glándula hepática, y podríamos tener una cirrosis hepática. Este paciente pudiese terminar con una cirrosis hepática a largo plazo si no detectamos y tratamos el caso de este tipo de hepatitis. Eso en el caso de la B y la C. Y también posteriormente, al seguir la cronicidad, al seguir avanzando, evolucionando, este paciente puede terminar con un CA hepático, o sea, un cáncer hepático, un hepatocarcinoma. E incluso el paciente teniendo este tipo de CA hepático, si se puede tratar, si hay el tratamiento, si funciona el tratamiento que se le haga, pero el paciente puede llegar incluso a la muerte en unos 20 a 30 años de estar padeciendo la enfermedad, post la infección, posteriormente a haber adquirido esta infección. Puede llegar a tener el deceso por la infección que ha padecido y que no se ha descubierto, o que no se ha hecho el tratamiento riguroso de que su médico le haya venido haciendo los controles y tratamientos adecuados. Y ahí, terminando esta parte de las patologías, como les dije, es un conjunto que escogimos como de más frecuencia en el medio de salud. Ya pasamos directamente a lo que es nuestra fórmula, que tiene que ver con estos órganos, que es el Kronuis-Pfalzer. Kronuis-Pfalzer es una fórmula que se diseñó Laboratorio Sankey-Mayor a raíz de ver la necesidad de la promoción de la prevención en salud, y a raíz del descubrimiento de el premio Nobel que tienen sobre el caso de las enfermedades mitocondrial, de la alteración mitocondrial y de la acción directamente de esta fórmula, es cuando nace de la fórmula que le hablé primeramente, que fue el Velas. Esta es la segunda fórmula, que es el Cronuit, y este Cronuit, entonces, cronotiempo, tiene una acción a nivel del tiempo, sobre todo en la parte cronobiológica de nuestro cuerpo, y sobre todo en el ciclo circadiano, actuando preferiblemente en las noches, pero no quiere decir que en el día no se pueda tomar también, pero su mayor acción tiene que ver en las horas de la noche. Por eso es Cronuit Pfalzer, Cronuit de crono tiempo, Pfalzer fuego o termogénesis, que es el que hace el quemar las grasas, diluir las grasas, quemar y metabolizar los carbohidratos, los aminoácidos y todos los elementos que nosotros consumimos en nuestra vida diaria, en nuestra alimentación, para ser llevada a cada célula que necesita la energía, para ser llevada directamente a la mitocondria,
para que produzca más energía. Entonces, los componentes de esta fórmula es la Auxilia 9 Reset, o sea, ese es el genérico de la molécula, el nombre comercial Cronuit, y el genérico Auxilia 9 Reset, que es el metabolito, el componente que contiene esta fórmula. La Auxilia es el metabolito que va a hacer todo el control de la glicemia, el control de los carbohidratos, el control del metabolismo de esos carbohidratos, ya que nosotros no absorbemos carbohidratos, absorbemos y a nuestra sangre y a nuestra célula va es glucosa. Entonces, hace la transformación de esos carbohidratos en glucosa para que entren a nuestro cuerpo y lleguen a tener la reserva suficiente de la glucosa para proveer energía a las mitocondrias del cerebro, a las mitocondrias de glándula hepática, mitocondrias de la vesícula, mitocondria del páncreas y de los demás órganos que entran aquí en funcionamiento para hacer el metabolismo y la combustión de todos estos elementos de los cuales nosotros requerimos. La Auxilia lo que hace es tomar estos carbohidratos, tomar esos aminoácidos, tomar esas grasas y disminuir, en especial disminuir en un 25% la absorción de los carbohidratos o de la glucosa y de las grasas, lo cual nos beneficia a nosotros porque si disminuimos un 25% de ese aporte de grasas y carbohidratos a nuestro cuerpo se va a beneficiar. En el caso de los pacientes que pueden llegar a tener exceso de glucosa, ya sea porque no haya suficiente insulina que degrade la glucosa, o ya sea porque haya exceso de consumo de carbohidratos y grasas que posteriormente van a producir la energía a nosotros. Ella lo que hace es una selección, por eso se conoce como fórmula inteligente, que llega y a través de los metabolitos de la Auxilia lo que hace es envolver o captar gran cantidad, ya les decía, un 25% de los carbohidratos, 25% de las grasas, y evitar que se transformen para que entren al cuerpo y se aumenten y vayan a hacer la lesión en nuestro cuerpo. Entonces, ellas envueltas, la garantía que tiene esto es que vienen envueltos, estos metabolitos vienen envueltos en una capa o en una protección que es la patente que tiene Laboratorio Sankey Mayor, el ADS, ADB Liver System, o sea, una programación de liberación controlada, que esta fórmula lo que hace es pasar de boca, esófago, estómago, llegar a la primera porción del duodeno, yendo allí, no sufre cambios, no sufre transformación por los jugos gástricos, ni el ácido clorhídrico, ni el ácido muriático, no hacen nada, no destruyen esta capa. Y llega directamente a la primera porción del duodeno y es absorbido. Estos metabolitos pasan directamente el 100%, ya que no sufren degradación, pasan al torrente circulatorio, a la sangre, y van por todo el torrente circulatorio, llegan a la primera membrana o a la membrana externa de la mitocondria, rompen membrana interna de la mitocondria, envuelto en esto, y llegan al espacio intersticial, luego rompen membrana mitocondrial interna, que es otra membrana que recubre la mitocondria, que es una membrana lipídica o de grasa, y al atravesar esta membrana lipídica logra penetrar dentro de la mitocondria, que es donde nosotros necesitamos que haya un efecto de transformación, un efecto de curación o un efecto que haga el cambio que necesita esta mitocondria degenerada
esta mitocondria oxidada, esta mitocondria peroxidada, que es una mitocondria que ya se oxidó, acumuló gran cantidad de radicales libres y empieza a mandar una información errada a todos los órganos, afectando en gran manera a estos órganos fundamentales que ya estuvimos mirando, y es la importancia y el beneficio que nos da esta fórmula de Auxilia Night, actuando en horas de la noche, night, noche, y reset, lo que hace es resetear o como reiniciar. Yo digo como cuando uno reinicia el celular porque está atascado, no funciona, no da la información que nosotros queremos. Entonces, estos metabolitos de la Auxilia lo que hace es eso. Durante la noche empieza a controlar gran cantidad de grasas, controla el metabolismo de los carbohidratos, evita que haya ese exceso de glucosa en nuestras células, exceso de grasa, y nos provee la estabilidad a nivel de glucosa y a nivel de los grupos cuerpos cetónicos, para que no haya lesión, oxidación de la célula. Al estar allí en la mitocondria, lo que empieza es a darle una información, a resetear esa mitocondria, a cambiar esa información que está mandando errada para que se produzca la enfermedad, y empieza a ver, a fluir la energía necesaria, el metabolismo energético adecuado que va a cada órgano sin haber interrupción ni deficiencia de esa energía, y entonces no está mandando la energía al corazón, la energía al pulmón, la energía al riñón, a todos los órganos, manteniendo la homeostasia energética dentro de la célula, dentro de ese órgano, y es lo que restablece la enfermedad. Entonces, con esto que comprobamos que una mitocondria regenerada, una mitocondria rejuvenecida, es una mitocondria que está produciendo cada vez salud, salud y más salud y más salud. Y es por eso que esta fórmula lo que hace es llegar a la raíz del problema, a la raíz de la enfermedad, y eliminar la enfermedad. De hecho, por eso controla los niveles de glucosa en el paciente diabético. En el paciente que no es diabético, que es hipoglicémico, porque pudieran decir, pero es solo para los diabéticos, solo para los gorditos, solo para los que tienen obesidad. Paciente hiperglicémico, diabético, o paciente hipoglicémico, lo que hace la Auxilia Night al hacer esta selección de la cantidad de grasas y la cantidad de glucosa es llevar a esa homeostasia o la estabilización de esa cantidad de azúcar, de esa cantidad de carbohidratos, de grasas, y mantener ese equilibrio en las células para que no se produzca la enfermedad. Desde luego, controla el pH también en nuestras células, ya que entendido es que las enfermedades se proliferan mayor en un medio ácido. Entonces, lo que hace es que también alcaliniza nuestras células, y al haber una alcalinización del pH y control del pH celular, va a haber la estabilidad y va a haber el restablecimiento o el equilibrio de la salud. Hace efectos también termogénicos, por lo cual conocemos que es un gran termogénico que actúa en horas de la noche, controlando el exceso de grasa, bajando esa grasa abdominal, que es lo que nos conlleva a la resistencia a la insulina, a la alteración insulínica, que ya es demasiado, que realmente la insulina no puede con la capacidad de carbohidrato o de bomba de carbohidratos y de cosas que llevamos a nuestro cuerpo. Entonces lo que hace esta fórmula también es quemar la grasa o disminuir la grasa abdominal en el caso del paciente que tiene el síndrome metabólico, que es, valga decirle, que es el paciente que puede tener 3 condiciones de 5 condiciones que se considera síndrome metabólico. Y dentro de esas 3 condiciones que debe cumplir para clasificarse dentro de ese síndrome está
el perímetro centímetro abdominal, en la grasa abdominal, que es la que caracteriza a un paciente que puede tener resistencia a la insulina. Entonces, esta fórmula allí actúa directamente y hace la termogénesis quemando la grasa en horas de la noche. Entonces, por eso, ustedes veo mucha relación en los tratamientos que nosotros tenemos como médicos convencionales o médicos cirujanos, que mandamos los tratamientos de las estatinas en horas de la noche, porque es el periodo o el ciclo en el que se fabrica la mayor cantidad de colesteroles, triglicéridos, de lípidos. Siempre, ustedes por eso notarán, y es la razón justificada en la que nosotros mandamos las estatinas para el control de los colesteroles y de los lípidos durante la noche, porque es el periodo en el que hay más fabricación de ellos. Esta fórmula también hace similar. En la noche hace el control de todos esos procesos metabólicos de la grasa y mantiene el equilibrio de los colesterol, triglicéridos y de las lipoproteínas de baja densidad, que es la que hace daño en nuestro cuerpo, unida a los triglicéridos, que es la que nos llevan a las enfermedades coronarias, enfermedades como el infarto agudo del miocardio, a la alteración de obstrucción de las coronarias y la lesión del el miocardio, el daño del miocardio. Este producto es, por eso también se conoce como fórmula inteligente protectora de nuestros órganos vitales. Vamos a continuar además diciendo que tiene esa patente, valga decirle que tiene unas patentes que vamos viendo poco a poco más adelante, pero que tiene una comprobación científica, que tiene su monografía y que tiene el sentido y pertenencia en que los médicos confiadamente podemos formularlos a nuestros pacientes, porque valga decirles que son nutracéuticos que regeneran, que entran a la célula a nutrir la célula y ayudarla en la parte del funcionamiento y el metabolismo que se necesita. La termogénesis inteligente, ya se las decía, tiene una componente del TOC o la catequina del té verde, que es lo que hace el quemar grasas. Esta catequina del té verde también estimula procesos de antioxidantes, como tenemos el PQQ, que es un antioxidante potente que puede entrar a la parte mitocondrial a nivel del ciclo de Krebs y evitar la oxidación, ya que ella lo hace a través de estimulación de este potente antioxidante, como unido a otros antioxidantes, como está la glucosa peroxidasa, la amilasa y otras enzimas más que pueden hacer el proceso evitando la oxidación celular. Y tiene polifenoles que también ayudan a reducir la cantidad de grasa, a reducir y aumentar el metabolismo y la parte inmunológica en nuestras células. Ayuda también en la parte de control de exceso de azúcares que había dicho, y además acelera el proceso del metabolismo para que el cuerpo absorba lo necesario y deseche lo que realmente no requiere para que no lesione la parte celular. Vamos a ver ya los manuales, y tenemos acá unos manuales que son los manuales de las monografías de donde se ha hecho el proceso de estas fórmulas, y lo podemos consultar también en el Vademecum, en el PLM de nosotros los médicos. Allí están nuestras fórmulas y allí mismo también podemos tener las patentes que avalan esta fórmula,
como es el sello de los judíos, la liga antidoping. Por eso lo están tomando grandes deportistas, ciclistas, artistas, porque no generan ningún problema en el caso de que le hagan pruebas antidoping, ya que son totalmente naturales y son científicamente preparadas con la técnica y manufactura especial. Y podemos también tener muchos más avales si queremos hacer investigaciones. Y bueno, esto hasta aquí he llevado esta parte y dice continuará. Es un tema bastante extenso en el cual hemos tenido que avanzar, pero tratando de hacer una síntesis para ustedes. Y ya el tema anterior que vimos fue la primera parte, esta es la segunda parte que tenemos y tenemos una tercera parte con la cual ya terminaremos estos cuadros patológicos y la fórmula que tenemos actualmente que le acabo de presentar. Gracias. Gracias, doctor Edgar. Gracias por tan importante información. Llevamos una hora, casi 8 o 9 minutos, pero en comparación al valor que estamos recibiendo para educarnos con respecto al capital más importante de cada uno de nosotros, no es nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es el conocimiento más importante, es nuestro capital más importante. Y creo que vale la pena recordar ese viejo principio que está registrado en la palabra, donde dice que el mismo Señor Jesucristo dice que por falta de conocimiento mi pueblo perecerá. Y muy poco conocíamos de salud, muy poco nos estamos preocupando por conocer de salud, siendo que tenemos el capital más importante, que es la misma salud. Entonces, creo que una de las mayores ocupaciones que deberíamos tener todos los sobrevivientes después de esta pandemia es estar educándonos y estar recibiendo conocimientos sobre salud para estar actualizados y para dejar de estar de pronto autosuicidándonos diariamente por muchos errores o por mucha contaminación consciente o inconsciente que estamos proporcionando a nuestro cuerpo. Entonces, el conocimiento es poder y más cuando se trata de nuestra salud. Vamos a entrar en la sección de preguntas. Tenemos pocas preguntas en el día de hoy. La primera pregunta, doctor Edgar, es del señor Humberto Bustamante. El señor Humberto Bustamante Coronel dice, tengo la hemoglobina alta, 20.4. ¿Cómo puedo bajarla? Bueno, me decías, ven el nombre del señor que hace la pregunta, por favor. Señor Humberto Bustamante. Bueno, señor Humberto Bustamante. Hay algo que voy a aportarle en la pregunta que me hace. Cuando como yo decía, hay enfermedades que yo no rescaté o no cubrí allí dentro de la información que tengo, pero ahí usted tiene una alteración a nivel del cuadro sanguíneo. Efectivamente. Hay un descubrimiento reciente que es que a nivel de las células sanguíneas, independiente de nuestras células normales, hay mitocondrias que están libres circulando en nuestro torrente circulatorio y que no están directamente asociados con un órgano, con una célula. En el caso de que usted me dice que tiene esa hemoglobina elevada, usted la alteración que tiene lo tiene a nivel de las mitocondrias de la parte hematopoyética. Entonces lo que tenemos que entrar a jugar, hacer ahí el papel de corregir es esa mitocondria que está lesionada a nivel de su parte hematopoyética, de su parte sanguínea. Y si usted me pregunta que si las fórmulas pueden funcionar, quiero decirle que sí funciona. Porque
ya vimos el mecanismo, cómo hace la fórmula a nivel del órgano lesionado. Y esto hace parte de un síndrome metabólico. Estas enfermedades hacen parte del síndrome metabólico. Entonces, si usted empieza a consumir la fórmula, sí vamos a ayudarle a corregir eso, porque vamos a empezar a mandar información a esa mitocondria de la parte hematopoyética para que empiece a corregir ese error que se está generando. Y esta fórmula, unida con la primera fórmula que vimos, que es el Velas, que actúa a nivel de nuestra microcirculación, mejorando nuestra microcirculación, va a funcionar muy bien en su caso. Y recuerde que cuando hablamos de la parte hepática, estaba hablando de las alteraciones que se pueden dar, que pueden estar a nivel hematopoyético, a nivel de la producción de las enzimas y de las hormonas que pueden generarse allí en el hígado. De hecho, en el hígado nosotros tenemos trastornos de coagulación, trastorno de hemostasias. ¿Por qué? Porque hay una alteración de glándula hepática, de las mitocondrias hepáticas, que pueden estar lesionando nuestro sistema hematopoyético. Entonces, sí pueden funcionar las fórmulas en su caso y le pueden ayudar en gran manera. Señor Hugoberto, perdón, el nombre es Hugoberto. Respondida su pregunta, si necesita un poco más de ampliación con la persona que lo invitó, pues puede acudir a ella. Tenemos otra segunda pregunta, doctor Edgar, y es una pregunta del señor Pedro Uribe. Él dice, aparte de seguir el esquema de Sankey para regular el colesterol, ¿cuál sería la dieta para disminuir el colesterol? El colesterol LDL. El colesterol. Él dice, el señor Pedro Uribe dice que aparte de seguir la dieta de Sankey, aparte de seguir el esquema de Sankey, o sea, consumir los productos, sí, ¿cuál sería la dieta para disminuir el colesterol LDL? Ok, sí. Importante esa pregunta, porque él me está hablando del colesterol LDL. El colesterol LDL se considera uno de los lesivos aunado o unido a los triglicéridos. Son realmente los que presentan mayor importancia para nosotros en las enfermedades coronarias. Colesterol LDL es el colesterol de baja densidad, que es el colesterol que nos lleva a formación de placas ateromatosas y a la obstrucción y a las enfermedades coronarias. Sí le va a ayudar porque precisamente estas fórmulas lo que hacen es disminuir el colesterol de baja densidad e incrementar el colesterol de alta densidad, que es el HDL, que es el colesterol bueno, que es el que nosotros necesitamos tener en óptimas condiciones para que haya predominio de ese colesterol sobre el colesterol malo, que es el LDL, y sobre el colesterol mucho más malo, que es el VLDL, y que predomine el HDL, y unido a una dieta especial, algunos llaman la dieta mediterránea. Hablamos de una dieta fortalecida en carbohidratos que no sean refinados, carbohidratos complejos, como son panes integrales, arroz integrales, galletas integrales, disminuir el consumo de grasas saturadas. Entonces, consumir grasas mucho más vegetales, en el caso de grasas como el aceite de oliva, extra virgen, el aceite de girasol, y hacer dieta balanceada en cuanto a su alimentación. ¿Qué tiene que ser? Una dieta, diríamos 2-3, que es una dieta en la cual debe predominar en la dieta que lleva diariamente, debe predominar las verduras, las legumbres, una porción grande de proteínas,
magras, o sea, proteínas no grasas, carne, pollo, pescado, preferiblemente que contengan omega 3, 6 y 9. En el caso de los casos de el salmón, pescados, mariscos, y evitar sobre todo las grasas como la piel, consumir preferiblemente pollo sin piel, carne magra como le dije, y que haya una porción pequeña que es los carbohidratos. Valga decirle y aclararle que es un error cuando le decimos a la persona no consuma grasas, no consuma carbohidratos, o sea, arroz y harinas, no consuma esto. ¿Por qué? Porque si vemos la base fundamental para crear la energía que necesitamos nosotros, que la mitocondria necesita para energizar el cuerpo, es grasa, carbohidratos y aminoácidos. Entonces nosotros sí podemos consumir grasas, carbohidratos, no podemos ser tan extremistas porque nos vamos al otro lado en que nos falta grasa, nos falta carbohidrato, y recordemos que nuestro cuerpo necesita de cierta cantidad de grasas, de cierta cantidad de glucosa o carbohidratos para que haya un buen funcionamiento a nivel cerebral y de los órganos. Entonces debe llevar una dieta equilibrada, no llevar sedentarismo, o sea, debe hacer ejercicio. Entonces, la recomendación es fórmulas, ejercicio, actividad física, dieta adecuada o dieta ecuánime, que ni muchos carbohidratos ni muchas grasas, y sobre todo la formulación y la actividad, el sueño también es importante, y también tener tiempo de compartir de todo esto, porque el estrés oxidativo también le puede alterar su metabolismo y puede degenerar más su cuadro de proceso. Listo, doctor. Tenemos otra pregunta de la señora Yasmín Duarte. La señora Yasmín Duarte dice que su hija tiene 18 años. Perdón. No dice cuántos años tiene la hija. Mi hija tiene 18. Sí, tiene 18 años. Tiene piedras muy grandes del tamaño de una almendra. Y su hígado está inflamado. Lleva como 20 días tomando el producto. ¿Qué tipo de dieta tiene que llevar? No sabemos qué tipo de producto está tomando, si son los productos de Sanki, señora Yasmín, y si está tomando la fórmula del tratamiento completo Velasi y Cronuit. Si usted nos puede ampliar un poquito su inquietud, por favor. ¿Puede activar su micrófono, señora Yasmín? No se le escucha, señora Yasmín, no se le escucha. Bueno, ¿sí me escucha? Se le escucha muy bajito. Les digo que le comento que ella está tomando Velasi Cronuit y apenas va a empezar. Doctor Edgar, ¿está escuchando? No. Señora Yasmín, ¿será que nos hace un favor y nos escribe por el chat? Porque no le escuchamos, se escucha muy al fondo. O si sube el volumen de su micrófono. Ok, la señora Yasmín dice que la joven está consumiendo Velax y Cronuit hace 20 días. ¿Qué dieta debe llevar? ¿Está consumiendo Velasi y Cronuit? Sí, doctor, está consumiendo Velasi y Cronuit. Tiene 20 días de consumo con este tratamiento. Bueno, entiendo que ya ella tiene un caso de cálculos, ¿no? Me dice que cálculos. O sea, ya tiene formación de cálculos.
Bueno, hay unos cálculos que se pueden formar, que son bastante fuertes, que son de colesterol. Cuando hay mucha acumulación, cuando mucha formación de colesterol por el hígado, que fue lo que hablamos anteriormente. Si esos cálculos están grandes, muchas personas a veces no tienen problema cuando estos cálculos, y pueden pasar inclusive años, y estos cálculos están allí en vesícula, y si no se desplazan, algunas personas normalmente son asintomáticas. Se vuelven sintomáticas, no sé si ya la paciente está presentando síntomas, se vuelven sintomáticas con el tiempo cuando ya se empiezan a desplazar, empiezan a salir de la vesícula y empiezan a llegar a obstruir conductos importantes, como le hablaba, colédoco o cístico, y es cuando presentan el cólico biliar, que es el dolor normalmente que presentan a nivel de la parte derecha del abdomen. Si la fórmula le pueden ayudar, sí. ¿Qué pueden hacer las fórmulas? Pueden empezar a ayudar en cuanto a la aumento del bilis para ayudar a emulsificar esos cálculos como tenemos en la parte tradicional que se usa el ácido ursodeoxílico, que es para fraccionar esas piedras. Pero si esas piedras no se llegan o esos cálculos no se pueden sacar, no se pueden eliminar y empiezan a producir sintomatología, como médico le puedo decir que hay que hacer cirugía. Yo no hablé de alguna parte de esto de cirugías, pues por el tiempo, pero hay que hacer algunos exámenes si la persona empieza a presentar síntomas y hay que hacer cirugía. Yo digo, hay que hacer cirugía. Hay casos que son de cirugías y hay casos que uno puede prevenir la cirugía. Si con el tratamiento la paciente empieza a disminuir o es de pronto un caso de formación leve, lo que yo le decía de barro biliar, y que se pueden solucionar con la fórmula, lo podemos lograr. Pero si ya estos cálculos empiezan a molestar, empiezan a hacer obstrucciones mayores y que no pueden ser eliminados, hay que hacer un procedimiento, exámenes de una CEPRE o una pancreatografía retrógrada, que es como una especie de canastilla en el cual el médico a través de un visoscopio puede extraer estas piedras si se requieren extraer, si son mucha molestia. De lo contrario, yo le recomendaría continuar con el tratamiento y fundamentalmente sí, tendríamos que incluir el Velas si lo está tomando y el Cronuit. Así es, doctor. Ese es el tratamiento que está tomando la niña. No hay más preguntas por el momento. Entonces, damos gracias a Dios por este nuevo espacio que nos ha brindado tener. Damos gracias a Dios por este conocimiento adquirido. Y solo queda a nosotros, la salud sigue en nuestras manos para seguir ejercitándonos con base en la promoción y en la prevención en salud. Así que muchas gracias a todos. Gracias, doctor Edgar, por una vez más compartir su valioso conocimiento con nosotros. Gracias a usted, señora Yasmin. Gracias, y nos vemos. Gracias a todos. Y nos vemos el próximo viernes por el mismo canal, a la misma hora, y con un nuevo tema que tiene que ver con la prevención y promoción en nuestro capital más importante. Gracias a todos. Gracias. Feliz fin de semana. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios siga con todos nosotros. Gracias, doctor Edgar. Y gracias a todos, Nini y Benjamín. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, Pastor Milton, por acompañarnos una vez más. Fiel seguidor de las conferencias del doctor Edgar. Qué bueno. Bueno, gracias a todos también por su presencia y gracias por su tiempo, que también es muy valioso y que dispusieron de estar aquí para aprender sobre salud. Y bueno, gracias a nuestro corporativo Sanki, que si no fuese por él después de Dios, no estuviésemos aquí enterándonos de esta valiosa
tecnología de avanzada o de última generación. Muchas gracias.